Toutier envía un saludo cálido a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Toutier les desea un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy entraremos en el momento en que todo da un giro inesperado. Acompañen a Lynn mientras las pruebas del intercambio de ADN se acumulan, pero su último susurro sigue intentando sembrar veneno en la confianza de Toutier hacia Yuri una vez más. ¿Será que el nuevo examen pondrá fin a todas las mentiras? ¿Podrá Yuri evitar que el corazón de Tutu se rompa de nuevo? Presten mucha atención, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse y activar la campanita porque lo que viene será aún más emocionante. El pasillo del hospital sigue frío, aún vibra con esa energía residual, como si todos hubieran sobrevivido a algo, pero nadie estuviera de acuerdo en qué era. Toutier está al lado de la silla de ruedas de la tía Lan. Sus dedos aprietan la manta. El rostro de la tía Lan está pálido bajo las luces fluorescentes con los ojos entrecerrados, como si solo quisiera desvanecerse en el sueño. Frente a ellos, Lynn se mantiene completamente tranquila. Chaleco rosa cabello ordenado, una expresión suave que lleva como una armadura. Pero Yuri no mira a Lynn como se mira a la familia. La mira como a una puerta que acaba de darse cuenta de que está cerrada por dentro. Yuri se acerca a Toutier y en voz baja le dice: «Quédate con tía Lan», susurra. «No dejes que nadie la mueva. Si Lynn intenta llevársela, avísale inmediatamente al Dr. Han». Los ojos de Toutier brillan húmedos. «Yuri, no te vayas solo». «No voy solo», responde él de manera decidida, y aún más decididamente agrega: «Y no te dejaré. No ahora. Nunca». Esas palabras caen en el pecho de Toutier como una piedra cálida, pesada y firme. Yuri se gira hacia la señora Nia, que aún está cerca, rodeada por los administradores del hospital. Su presencia hace que los demás se enderecen y hablen en voz baja. Ella es el poder envuelto en contención. «Necesito algo de ti, madre», dice Yuri con voz controlada. Los ojos de la señora Nia se agudizan. «No estás en posición para pedir nada». «No pido nada», respondió Yuri. «Solo te pido que protejas el hospital de la manera correcta». Eso llamó su atención. Yuri levantó el teléfono. «Hemos violado la cadena de custodia. El número de sello fue alterado. Un intermediario tiene a Lynn como contacto prioritario en su teléfono. Y la puerta de seguridad se cerró justo cuando el verdadero cooler fue sacado». Los labios de Lynn se curvaron en una sonrisa paciente. «Yuri, sigues confundido. Todos lo han notado. Has sido agresivo en un área restringida». Yuri no cayó en la trampa. Miró fijamente a la señora Nia. «Si esto se convierte en un rumor», dijo en voz baja, «el hospital perderá su reputación. Pero si se convierte en un asunto formalmente registrado siguiendo los procedimientos correctos, el hospital puede decir: descubrimos una violación. La hemos corregido». La señora Nia sostuvo su mirada por un largo rato. Luego asintió, pequeña pero decidida. «Dr. Han», llamó ella. El Dr. Han apareció de inmediato con el rostro tenso por el cansancio. «Sí, presidenta». «Llama al departamento legal», dijo la señora Nia. «Ahora mismo. Aseguren todos los datos: cámaras, registros de entrada y salida, registros de entrega. Nadie debe borrar nada». El rostro de Lynn no cambió, pero sus ojos sí. Solo por un instante demasiado rápido para ocultarlo. Yuri lo vio y supo que Lynn no estaba tranquila por su inocencia, sino porque estaba acostumbrada a que los demás se doblegaran. La señora Nia se giró hacia el administrador. «Bloque en la zona de entrega. Ninguna muestra debe salir hasta que se aclare todo. Cierra el muelle de carga». El administrador tragó saliva. «Presidenta, cerrar el muelle causará una interrupción». «Pues que haya interrupción», dijo ella tajante.
Prefiero interrumpir una tarde que enterrar un escándalo durante años. El pasillo se quedó en silencio. Tutier miró a la señora Nia sin saber si creerle o no. Yuri se acercó a Tutier poniéndose frente a ella como un escudo. Lynn dio un paso adelante, su voz tan dulce que haría creer a cualquiera que hablaba con buenas intenciones. Tutier dijo suavemente: «Deberías dejar que tu madre descanse. Este nivel de estrés es muy peligroso para ella. Si algo le pasa, podrás soportarlo». Tutier contuvo la respiración. Esa era la arma favorita de Lynn, culpa disfrazada de preocupación. La voz de Yuri interrumpió plana y afilada. «No lo hagas». Lynn parpadeó con aire inocente. «Hacer que usar a su madre para callarla», dijo Yuri. La sonrisa de Lynn se desvaneció. «Yuri, ¿por qué eres tan hostil conmigo? Solo quiero ayudar a la familia». «Tú quieres controlar a la familia», respondió Yuri. Dylan se movió ligeramente, susurrando débilmente. «No discutan». Tutier se agachó. «Mamá está bien», dijo con voz temblorosa. «Está bien, pero no estaba bien, porque la verdad es que Tutier estaba cansada de tener que demostrar que merecía el amor de su propia madre, y aún más cansada de ver cómo Lynn actuaba como si fuera la dueña de la habitación. Minutos después llegaron los abogados. Y todo pasó de ser un caos emocional a un procedimiento, tal como Yuri había esperado, porque a Lynn le gustaba el drama, le encantaba la confusión. Pero los papeles no lloran, no se cansan, no vacilan. Un abogado se acercó a Yuri. Tiene pruebas de la diferencia en el sello. Yuri abrió su álbum de fotos y mostró la imagen del sello original con la marca de tiempo. Luego abrió un breve video de la cámara de Wong, capturando el teléfono del intermediario en el instante justo. El nombre de contacto apareció lo suficiente como para calar hondo. Lynn Priority. La expresión del abogado se suavizó. El rostro de Lynn seguía tranquilo, demasiado tranquilo. Ella entrelazó las manos. «Eso no prueba nada», dijo Lynn. «Cualquiera puede poner un contacto con el nombre Lynn». La mirada de Yuri permaneció firme. «Entonces pregúntele al intermediario por qué guardó ese nombre». La mirada de Lynn se tensó hacia él, un destello de ira cruzando su máscara de calma. El Dr. Han aclaró su garganta suavemente. «Señora Presidenta, el paso más importante ahora es realizar una nueva prueba de manera independiente. No podemos confiar en ninguna muestra que haya pasado por una cadena de custodia comprometida». El corazón de Tutier se hundió. «Otra prueba. Otra vez». El Dr. Han asintió suavemente. «Sí, pero esta vez se hará correctamente. Con testigos con acta. No pasará por la zona de distribución, no se manejará de forma privada». Los ojos de Dylan se abrieron un poco confundida. Tutier apretó la mano de su madre. «Mamá, solo una vez más. Solo una vez más para que nadie pueda mentir más». Dylan miró a Tutier por mucho tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo su mirada se suavizó. No dijo nada, pero asintió. Muy suavemente, muy débilmente, pero era un asentimiento de acuerdo. Lynn dio un paso adelante. «Dylan ya está muy cansada. No tiene que hacer esto ahora. Su salud es más importante». Yuri la interrumpió. «Su salud es muy importante, y por eso tenemos que poner fin a estas mentiras». Los labios de Lynn temblaron. «Sigues llamándolo mentira como si estuvieras completamente seguro». La voz de Yuri bajó. «Sí lo estoy. Estoy seguro». El Dr. Han preparó el nuevo kit de pruebas. Los abogados y una enfermera fueron testigos. La señora Nia observaba sin apartar la mirada. Y cuando el proceso comenzó, Lynn permaneció inmóvil, demasiado inmóvil, como alguien que estaba calculando su próxima jugada. Luego Gok apareció por el lado del pasillo, golpeado y pálido. Estaba tan callado que casi todos habían olvidado su presencia.
pero cuando habló todo el pasillo pareció contener la respiración. «Voy a testificar», dijo Gowk con voz rasposa. Lin giró la cabeza de inmediato. «Gowk, no seas tonto». Gowk tembló ligeramente al escuchar ese tono, pero se obligó a continuar. «Ella me amenazó. Me pidió el recibo. Me dijo que tenía que mantener a Yuri alejado. Me dijo, si Yuri descubre esto, lo destruiré». El aliento de Tutier se detuvo en su garganta. La mandíbula de Yuri se apretó. «Sé más claro», dijo Yuri. «Dilo a los abogados». Gowk tragó saliva. Lin organizó el intercambio. «Ella tiene a alguien en logística. Ella dijo que era seguro porque nadie se atrevería a desafiar el sistema del hospital». La voz de Lin se volvió cortante. «Estás mintiendo». Los ojos de Gowk se llenaron de pavor. Luego apareció algo más determinación. «Ya he terminado», susurró. «Me has utilizado. Has utilizado a Dylan. Has utilizado a Tutier. Y también pensaste que podrías utilizar a Yuri». Esas últimas palabras cayeron sobre Lin como una bofetada porque tocaban la verdad que ella más odiaba a Yuri nunca le había pertenecido. El rostro de Lin se tensó perdiendo por completo su suavidad. «Yuri», dijo ella, su voz temblando por una emoción genuina. «¿Es esto lo que quieres? ¿Destruirme?». La voz de Yuri no se elevó. «Te destruiste a ti misma en el momento en que decidiste que Tutier no merecía nada que le perteneciera». Los ojos de Lin brillaron y por un segundo pareció que iba a llorar. Pero no era tristeza, era furia. Se inclinó hacia adelante bajando la voz como si le estuviera dando a Yuri una última oportunidad. «Hago todo esto porque Lin se detuvo tragándose la confesión antes de que saliera. Luego cambió de táctica. Porque Tutier no te valora como debería. Ella duda de ti. Te metió en problemas». Los ojos de Yuri se volvieron aún más fríos. «No hables de ella así». Los labios de Lin se abrieron sorprendida, porque esa línea abierta decidida era algo que ella nunca había podido cruzar. Y ese fue el momento en que el abogado se apartó silenciosamente y realizó una llamada. No a un empleado del hospital, sino a alguien fuera de él. Unos minutos después aparecieron dos oficiales, calmados, profesionales, sin ostentación. Se acercaron primero al abogado, recibieron los documentos, escucharon y asintieron. Luego uno se volvió hacia Lin. «Señorita Lin», dijo el oficial con tono neutro, «necesitamos que nos acompañe para un interrogatorio relacionado con la sospecha de manipulación de los procedimientos médicos y la amenaza a un testigo. Esto es una investigación oficial». El pasillo pareció congelarse. Las manos de Tutier se apretaron. Los ojos de Dylan se abrieron más. El rostro de Lin palideció, luego rápidamente volvió a su máscara habitual. «Están cometiendo un error», dijo Lin apresuradamente. «Yo soy la cuidadora. Yo soy de la familia». La voz del oficial siguió siendo tranquila. «Puede explicarlo en la estación». La mirada de Lin pasó por Yuri. Una vez no era una súplica, tampoco una exigencia, sino ambas cosas a la vez. Como si aún creyera que con solo una mirada podría traerlo de vuelta a su órbita. Yuri no se movió. Se acercó a Tutu y le puso la mano suavemente en el hombro. Una promesa silenciosa. Los labios de Lin temblaron. Luego sonrió. «Pequeña, amarga, peligrosa». Cuando los oficiales se prepararon para escoltarla, Lin susurró lo suficientemente fuerte como para que Yuri la escuchara. «¿Crees que esto ha terminado?». Yuri no respondió, porque ya no se concentraba en ganar o perder con Lin. Se concentraba en algo mucho más importante: asegurarse de que Tutier nunca más tuviera dudas sobre su lealtad. Los oficiales no apresaron a Lin como en los noticieros. No la empujaron. No gritaron.
Solo se quedaron junto a ella dos sombras calmadas de las consecuencias, esperando a que ella misma caminara. Esa calma era lo verdaderamente aterrador, porque Lynn ya no podía llorar para salir de ahí. No podía seducir para salir de ahí. El sistema finalmente la vio como Yuri la había visto desde el principio, una amenaza, no una víctima. Lynn dio un paso, luego se detuvo. Sus ojos se clavaron en Dylan. «Mamá», dijo Lynn suavemente con la voz temblorosa al borde. «¿De verdad vas a dejarlos llevarme?» Los labios de Dylan se abrieron. Sus ojos estaban nublados de lágrimas, confundidos, como si su mente anhelara consuelo más que la verdad. El corazón de Tutier se apretó. Casi sintió que su madre estaba siendo arrastrada de nuevo hacia el imán de Lynn. Fue Yuri quien reaccionó primero. Se arrodilló junto a la silla de ruedas de Dylan, hablando suavemente con firmeza, como si estuviera cubriendo la mente temblorosa de ella con una manta. «Tía», dijo, «Yuri, no necesitas tomar ninguna decisión en este momento. Solo necesitas descansar. Deja que el médico se encargue del resto». Dylan parpadeó al mirarlo. Luego su mirada se desvió hacia Tutier y algo en ella se suavizó. Tutier tragó saliva inclinándose más cerca. «Mamá, si Lynn no ha hecho nada malo, ella regresará», susurró. «Pero si lo ha hecho, por favor, déjanos estar a salvo». La mano de Dylan tembló antes de extenderse para tomar la mano de Tutier, no con fuerza, pero con intención. Por primera vez en mucho tiempo, Tutier sintió que su madre la elegía a ella sin necesidad de ser forzada. Lynn vio esto y su rostro se quebró no en lágrimas, sino en furia. En un segundo su mirada dejó de ser dulce. Se volvió hambrienta, posesiva. Lynn no necesitaba a Dylan por amor, la necesitaba porque ella era la última puerta entre Tutier y todo lo que Lynn quería arrebatar. Y Yuri era el mayor trofeo. Lynn giró su mirada de Dylan hacia Yuri. Su voz bajó familiar y venenosa. «¿De verdad estás ahí parado haciendo el papel de héroe?», susurró Lynn. «Después de todos esos años que estuve en esta casa, después de todo lo que hice». El rostro de Yuri no cambió, pero su voz sí. Se volvió rotunda. «No te quedaste por amor», dijo Yuri suavemente. «Te quedaste por avaricia». Lynn se detuvo. El oficial se acercó un paso más. «Señorita Lynn, por favor, acompáñenos». Lynn respiró hondo. Luego se enderezó alisándose el saco como si estuviera entrando a una reunión o a una investigación. Cuando pasó junto a Tutier, se detuvo de nuevo. Su mirada brilló. «Tutier», dijo Lynn suavemente, dulcemente. «Ten cuidado. Cuando un hombre te protege demasiado, suele ser porque está ocultando algo». Tutier se quedó paralizada. El viejo miedo intentó resurgir en su pecho como un humo. Yuri inmediatamente dio un paso adelante, bloqueando la vista de Lynn hacia Tutier. Su voz era tranquila, pero cada palabra sonaba como acero. «No siembres dudas», dijo Yuri. «Esa es tu única habilidad». La sonrisa de Lynn tembló, luego se endureció. «Ya veremos». Los oficiales la guiaron por el pasillo. Y con cada paso que Lynn daba al alejarse, el aire en el pasillo cambiaba como si alguien hubiera abierto una ventana después de años de sofoco. Pero Tutier aún no se sentía aliviada. Estaba agotada. La victoria no era dulce cuando llegaba después de tanta humillación. La señora Nia miró la figura de Lynn desvanecerse y luego se giró hacia Yuri con una mirada que era a la vez una advertencia y un respeto a regañadientes. «La investigación se difundirá», dijo suavemente. «La gente hablará». Yuri asintió. «Que hablen. Al menos ahora hablarán de la persona correcta». La mandíbula de la señora Nia se apretó. Miró a Tutier y luego volvió a mirar a Yuri. «Realmente la elegiste a ella», dijo como si aún no pudiera creerlo. Yuri no vaciló. «Sí». Algo se movió en los ojos de la señora Nia, una comprensión mezclada con miedo.
porque incluso una madre con poder sigue temiendo lo único que no puede controlar el corazón de su hijo. El Dr. Han se acercó con una enfermera y el nuevo kit de pruebas sellado correctamente con cada paso supervisado por el abogado. Señora Presidenta, dijo el Dr. Han, hemos completado la prueba de nuevo bajo supervisión independiente. El laboratorio procesará los resultados de inmediato. Se enviarán directamente a usted y al representante legal de la familia del paciente. Hizo una pausa y miró a Dylan. Dylan, por favor, descanse. Ya ha hecho suficiente hoy. Dylan asintió débilmente, sus párpados temblando. Toutier acarició suavemente un mechón de cabello de su madre, tragándose las lágrimas que le ardían en la garganta. Yuri se acercó a ella. Esta vez no se puso delante sino a su lado como un compañero de vida, no como un escudo. Le entregó a Toutier la botella de agua que había tomado antes, destapándola para que ella no tuviera que preocuparse. La mano de Toutier temblaba mientras bebía. Yuri susurró, respira. Tutu exhaló, luego susurró, odio casi haber creído en ella. Yuri no le dio una explicación. No dijo te lo dije. Solo dijo, eso es lo que ella hace. Espera un momento de confusión y lo convierte en una vida de dolor. Toutier tragó las lágrimas. ¿Y si ella regresa? Si sigue haciendo esto. La mirada de Yuri se mantenía firme. Entonces nos elegimos siempre una y otra vez. Toutier lo miró como si quisiera grabar cada palabra. La voz de Yuri bajó aún más. Sé que tienes miedo, dijo. Sé que ves a mi madre y a Lin y piensas que estoy siendo arrastrado. La garganta de Toutier se apretó. Eso es lo que parece. Yuri asintió. Me di un paso atrás para que no pudieran etiquetarte como el problema. Me di un paso atrás para bloquear las pruebas. Pero nunca me he alejado de ti. Los ojos de Toutier se humedecieron de nuevo. Dilo otra vez. Yuri no sonrió. No coqueteó. No suavizó las palabras para hacerlas más tiernas. Habló como una promesa, nunca te dejaré. Nunca te traicionaré. Los hombros de Toutier finalmente cedieron y un suspiro ahogado salió de su boca, no ruidoso, no dramático, solo el sonido de alguien que deja ir un miedo que ha cargado por demasiado tiempo. Yuri levantó la mano pero se detuvo, observando su rostro, dándole la opción de elegir. Toutier asintió. Yuri la atrajo suavemente hacia su pecho, colocando una mano entre sus omóplatos como un ancla. No era romanticismo, era un refugio. Detrás de ellos, la señora Nia observaba en silencio, y por primera vez no intervino. No arrastró a Yuri. No mencionó el nombre, porque ahora veía más claro que cualquier número de sellos o registros del hospital. Esto no era un romance, no era una rebelión, era lealtad. Una enfermera llegó empujando la silla de ruedas para llevar a Dylan a una habitación más tranquila. Toutier la siguió de inmediato, sus pasos más firmes. Yuri caminaba a su lado sincronizando el ritmo. Llevó la pequeña bolsa de Dylan sin que nadie se lo pidiera, ajustó la manta cuando se deslizó. Acciones pequeñas, cotidianas, y justamente eso era lo esencial. El caos que Lin creaba vivía de la dramatización, así que Yuri respondió con estabilidad. Cuando Dylan estuvo acomodada, Toutier se sentó junto a su cama, observando cómo su respiración se volvía más regular mientras dormía. Yuri se quedó atrás un momento, luego silenciosamente acercó la silla lo suficiente para que Toutier pudiera sentir su presencia sin necesidad de volverse. Toutier susurró. ¿Crees que mamá algún día me perdonará por todo lo que pasó? Yuri respondió con cautela. Tu madre no necesita perdonarte, dijo. Ella necesita dejar de tener miedo. Lin ha usado el miedo para controlarla. Nosotros reemplazaremos ese miedo por seguridad. Toutier asintió lentamente, aún con la vista fija en el rostro de su madre. Pasaron unos minutos. Luego, el Dr. Han regresó, su rostro serio e impredecible. La señora Nia se acercó.
doctor. El doctor Han bajó la voz. El laboratorio ha confirmado que la muestra de la nueva prueba sigue la cadena de custodia independiente. Los resultados estarán listos pronto. Esta vez nadie podrá interferir. El aliento de Tutier se cortó. Yuri tomó su mano bajo la manta discreto, silencioso, solo entre los dos. Tutier apretó la mano de él y con ese apretón todo el ruido de la manipulación de Lin se desvaneció. Porque la tragedia del ADN no termina con un grito. Termina con algo más fuerte, una verdad registrada, una madre finalmente protegida. Y un amor que se niega a ser reescrito en solo un minuto. Al caer la noche, Tutier inclinó suavemente la cabeza hacia Yuri, no rendida, no suplicando, solo apoyándose en él. Yuri no se fue, permaneció allí tal como había prometido. Bà Nan nhìn sự lo lắng trong dâng trào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy? Liệu Tử Tiêu có cần phải trở về? Con bé cần hơn bao giờ hết. Giọng bà Di Linh vẫn đầy thấu hiểu. Linh nhìn bà Nan, đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn như thể đang che giấu điều gì đó. Hà Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lên bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về Tử Tiêu lại hay có điều gì khó mất đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần có câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.